Bien, buenas tardes nuevamente. Bienvenidos a este espacio virtual que Editorial Amolca ha organizado. Este seminario llamado Trastornos respiratorios de sueño y comorbilidades. ¿Cuál es la participación del odontólogo en este tratamiento? Que estará a cargo de dos estimados doctores de nuestra editorial, autores de la obra Odontología en Medicina del Sueño, Clínica, Interdisciplina y Pandemia, que salió publicado este año y que ha dado una nueva perspectiva sobre la medicina del sueño a odontólogos y al panorama médico en general. Bueno, yo soy Félix Suárez, soy editor en jefe de Editorial Amolca y quiero presentar a los autores de esta obra, los doctores Juan Manuel Cortés Mejía y Ana Boquete Castro, que nos acompañan ya en este espacio virtual. Muchas gracias, doctores, en verdad, por acompañarnos hoy y por tener la amabilidad de hablar sobre este tema, que es una afección que, por lo que entiendo, es bastante subestimada por muchas personas, pero que puede generar grandes problemas de salud en general. Em, Quiero presentar en primer lugar a la doctora Ana Boquete, cuya charla se titula Apnea obstructiva del sueño y comorbilidades. La doctora Boquete, quiero dar una especie de semblanza curricular de la doctora. Ella es odontóloga con práctica privada en cirugía oral y medicina dental del sueño. También es coordinadora de la Cátedra de Formación e Investigación y Desarrollo I+D en Odontología Clínica de la UCAM, la Universidad Católica San Antonio. Es también doctora cum laude por la Universidad de Granada, máster en Medicina Dental del Sueño por la UCAM, máster en Implantología Avanzada por la Universidad de Murcia. Es actualmente vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Implantes y vocal de la Sociedad Iberoamericana de Medicina Oral del Sueño. Ha dado conferencias dentro y fuera de España y ha participado activamente con presentación de numerosos pósters y comunicaciones orales en los principales congresos de odontología, como el CEPA, el CEPES, el SOCE, etc. Y, como les dije anteriormente, es coautora del libro Odontología en Medicina del Sueño, Clínica, Interdisciplina y Pandemia, que, como les dije, publicó Amolca este año. Doctora Ana, bueno, le cedo la palabra y bueno, bienvenida de nuevo, doctora Ana, y bueno, un gusto escucharla. Adelante. Buenas tardes a todos o buenos días para algunos que nos escuchen. Yo estoy en España, para los que nos escuchen del otro lado del charco. Bueno, muchas gracias por la presentación, a Félix, a todas las personas que componen la editorial Amolca. Y bueno, voy a comenzar esta parte de la charla hablando un poquito sobre comorbilidades, porque es fundamental que sepamos un poco la interrelación que existe entre la apnea obstructiva y otras patologías sistémicas, para que luego realmente podamos ver, sobre todo los odontólogos, cómo con nuestro tratamiento de la apnea obstructiva pues podemos favorecer la salud de nuestros pacientes. Voy a poner mi presentación, me confirman, por favor, Félix. Sí, se ve. Que sería todo Deme un segundo para yo cambiar aquí. A ver ahora si me confirma que se ve bien. Sí. Sí, la portada de la presentación. Vale, voy a ir pasando las diapositivas a ver si hay cualquier inconveniente me va interrumpiendo, por favor. Sí. Bueno, pues como comentaba Félix en la presentación, yo voy a hablar en primer lugar un poquito para que podamos entender mejor la relación que existe entre la apnea obstructiva del sueño y las comorbilidades asociadas a los pacientes, que es un tema que hemos, bueno, pues con profundidad desgranado en el libro que también se ha mencionado y que posteriormente podrá hablar el doctor Cortés con mayor profundidad. En primer lugar, tenemos que hablar, o los odontólogos que pretendamos dedicarnos a los trastornos o al tratamiento de los trastornos respiratorios del sueño, tenemos que conocer la clasificación internacional que existe sobre estos trastornos del sueño, que se va actualizando periódicamente. Actualmente tenemos una tercera edición de esta clasificación en la que de mayor a menor frecuencia se ordenan los trastornos del sueño, siendo el primero de ellos, como se puede observar en pantalla, el insomnio, y encontrándose en segundo lugar, solo por detrás de dicho insomnio, los problemas respiratorios del sueño. Y dentro de estos problemas respiratorios del sueño se encuentra la apnea obstructiva del sueño. Cuando nosotros oímos hablar de la apnea obstructiva del sueño, pues básicamente lo que sabemos es que se producen una serie de pausas respiratorias en el paciente. Habitualmente es una persona que ronca con una intensidad bastante elevada,
y que en algunos momentos de la noche, sobre todo su acompañante, su compañero de cama, habitualmente refiere que esta persona se queda sin aire. ¿A qué se debe esto? Pues a que cuando la persona se encuentra dormida, tumbada en decúbito supino, porque se dispone a pasar sus horas de sueño, se produce una caída de los tejidos blandos de la cavidad oral hacia atrás por efecto natural de la gravedad, que en ocasiones produce un colapso parcial o incluso puede llegar a ser total cuando se produce la apnea de la vía aérea. Ese colapso total de la vía aérea hace que el oxígeno deje de entrar en el organismo, de manera que el cuerpo entra en un estado de alerta, porque al final el individuo se está ahogando en ese momento, y eso genera estos movimientos, espasmos en los que el individuo pues habitualmente cambia de posición como mecanismo, como digamos, de supervivencia, y automáticamente al cambiar de posición esa obstrucción que se estaba produciendo de la vía se resuelve y el paciente puede seguir durmiendo con relativa, digamos, normalidad, o al menos puede respirar y puede dormir. ¿Qué generan todos estos microdespertares o todas estas alteraciones que se producen en los pacientes con apnea obstructiva del sueño? Pues en primer lugar se va a producir o va a existir un sueño fragmentado. El paciente no tiene un sueño continuo y reparador. Cada vez que se produce una de esas apneas, cada vez que su cuerpo entra en estado de alerta porque no le está entrando aire, se produce un microdespertar que denominamos arousals, en los que realmente el individuo no llega a despertarse, no es consciente de ello, pero entra en un estado en el que pues realmente el sueño, como digo, no llega a ser reparador. Y estos arousals, estos pequeños microdespertares que se producen, van a generar en primer lugar una serie de alteraciones metabólicas sobre el organismo, que luego veremos que van a repercutir en múltiples patologías. Fundamentalmente van a repercutir en la aparición de diabetes, de mayor resistencia a la insulina y también en la aparición de obesidad, por una alteración de los mecanismos que controlan el hambre y la saciedad. Pero además, como consecuencia de esta apnea obstructiva del sueño, se va a producir una disminución de la entrada de oxígeno en el organismo, por tanto una hipercapnia, y eso va a dar lugar a la activación de quimiorreceptores. Se va a producir, como hemos dicho, también una hipoxia, una disminución del flujo de oxígeno o incluso en momentos puntuales una desaparición total de la entrada de oxígeno en el organismo, y eso va a dar lugar a que se produzca un aumento del estrés oxidativo y de la liberación de radicales libres. Y por otra parte, va a estar alterada la presión intratorácica, se va a producir un aumento de la misma que va a dar lugar a un estrechamiento pulmonar, lo que juntado con todo lo anterior que vengo mencionando va a dar lugar a una activación del sistema nervioso simpático de la persona que padece esta apnea obstructiva. ¿Y eso qué va a producir? Pues va a producir, entre otras cosas, un aumento de la resistencia vascular a nivel sistémico, un aumento de la liberación de catecolaminas y bueno, todo esto va a repercutir a su vez en la obesidad, en la diabetes y vamos a ver que se producen pues unas relaciones un poco de ida y vuelta entre las patologías sistémicas y la apnea. Evidentemente, este aumento de la resistencia vascular sistémica también va a tener repercusiones importantes, sobre todo en términos de hipertensión arterial. Después veremos cifras más concretas, pero podemos decir que aproximadamente el 40% de los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño padecen hipertensión cuando se encuentran despiertos, evidentemente, y también se van a producir cuadros de arritmias, aumentos de riesgo de infartos, etc. Esto lo vamos a ver ahora con un poquito más de detalle en las próximas diapositivas. Si nosotros revisamos la evidencia científica y verán que mi presentación se va a basar sobre todo en evidencia científica porque es la clave de que luego nosotros podamos desarrollar nuestra profesión. Lo que nos dice la evidencia científica es que en los pacientes que padecen apnea obstructiva del sueño, la prevalencia de ciertas comorbilidades como las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades metabólicas, renales, etcétera, tienen un doble o incluso un triple de prevalencia. Específicamente en este artículo que les muestro en pantalla nos hacen gráficas muy visuales como las que podemos observar aquí, en las que los puntitos de color azul nos muestran la prevalencia de las distintas enfermedades, por ejemplo aquí de las enfermedades isquémicas del corazón, en azul para los pacientes con apnea obstructiva crónica y en rojo para los pacientes que no padecen dicha apnea, igual que para la diabetes tipo 2 y para otras muchas
enfermedades concomitantes, y podemos observar de manera muy sencilla en estas gráficas cómo el abombamiento es mucho mayor para los pacientes que tienen apnea y que además aumenta con la edad, porque habitualmente la prevalencia de ciertas patologías también es mayor con la edad y su severidad a menudo empeora por la existencia de una apnea obstructiva del sueño. Es decir, que lo que nos dice la evidencia científica, y esto está ampliamente documentado, es que la presencia de apnea obstructiva del sueño lo que hace es agravar ciertas enfermedades sistémicas preexistentes. Pero a su vez existen distintos autores, y a continuación lo veremos en detalle, que apuntan a que exista una apnea obstructiva del sueño, a su vez favorece que aparezcan ciertas patologías sistémicas. Por tanto, estamos hablando de una relación bidireccional, no es de una relación que vaya en un solo sentido. Así existen artículos como este que presento en pantalla, en el que nos dice de manera muy concisa en su título que existe un peligroso vínculo entre la apnea obstructiva del sueño y las comorbilidades. De acuerdo con este artículo, no solo son comunes las comorbilidades en los pacientes con apnea obstructiva del sueño, sino que la existencia de esa apnea obstructiva del sueño empeora el pronóstico de muchas enfermedades como las que pongo en pantalla, como pueden ser la diabetes, el síndrome metabólico o enfermedades tan graves como el cáncer. El hecho de que exista una apnea obstructiva del sueño empeora el pronóstico de estas enfermedades y lo que sería el curso natural de esas enfermedades. De manera que esto se traduce en una reducción de la calidad de vida para estos pacientes y en un aumento de la mortalidad provocada por esas enfermedades sistémicas. De acuerdo con esto, nosotros tenemos que saber que está establecido en la literatura, ya se ha definido que la apnea obstructiva del sueño actúa como un factor de riesgo independiente para el aumento de la mortalidad. De manera que en el estudio que nosotros vemos en pantalla de Marshall y colaboradores del año 2008, lo que nos dicen los autores es que existe un aumento significativo del índice de masa corporal, de la presión arterial, del porcentaje de casos de diabetes y de angina de pecho en los pacientes que presentan una apnea obstructiva del sueño moderada o severa cuando se comparan con pacientes que no tienen apnea o que tienen una apnea leve. De manera que en el mismo artículo los autores lo que nos dicen es que aquellos pacientes que tienen una apnea obstructiva del sueño moderada o severa tienen un 33% más de mortalidad en comparación con el 6,57% que presentan los pacientes sin apnea o con una apnea leve. Por tanto, nos dicen los autores, como ya mencioné anteriormente, que debemos considerar la apnea obstructiva del sueño como un factor de riesgo independiente en cuanto a la mortalidad y que deberíamos de intentar hacer una prevención y una detección de esta patología, porque eso nos va a permitir después pues, reducir la mortalidad y los riesgos asociados. Por tanto, nosotros deberíamos de ser conscientes de que cuando un paciente padece una apnea obstructiva del sueño, no solo es un paciente que ronca y que molesta a las personas que tiene a su alrededor, sino que además la alteración del sueño que tiene este paciente va a repercutir a nivel de todo su organismo o puede llegar a repercutir a muchos niveles. Puede repercutir a nivel del sistema inmune, a nivel del sistema endocrino, a nivel cardiovascular, etcétera. Y esto es lo que vamos a ir viendo ahora de manera un poquito más detallada para que seamos conscientes de realmente la apnea, cómo puede afectar a nivel del organismo. Si nosotros vamos llevando un sentido cráneo-caudal y en primer lugar empezamos pues a nivel de cabeza y cuello, tenemos el denominado síndrome del párpado flexible, por esas siglas que he puesto SPF, en el que lo que sucede es que el párpado superior se encuentra evertido y produce, bueno, pues a las personas que lo padecen un disconfort, alteraciones visuales, etcétera. La evidencia científica establece que el 96% de los pacientes que padecen este síndrome del párpado flexible tienen sintomatología compatible con apnea obstructiva del sueño. Y a su vez, dice la evidencia científica que hasta un 40% de los pacientes con apnea obstructiva de grado severo padecen este síndrome del párpado flexible. Es decir, que existen evidencias en la literatura que nos dicen que hay una relación bidireccional entre ambas patologías. Cuando hablamos de neuropatía óptica isquémica,
Se trata de una patología en la que el paciente normalmente refiere un dolor repentino, habitualmente unilateral y que puede acompañarse de una pérdida de visión que suele ser irreversible. Lo que nos dice la literatura sobre la neuropatía óptica isquémica es que hay más riesgo de que aparezca en pacientes que presentan una apnea obstructiva del sueño. De hecho, la odds ratio es que existe 5 veces mayor posibilidad de que exista apnea en pacientes que presentan esta neuropatía óptica isquémica. Y en otras patologías de tipo que afectan a nivel ocular, como es la retinopatía por oclusión venosa, en la que se produce habitualmente una pérdida progresiva de la visión, nos dice la evidencia científica que la prevalencia de apnea obstructiva del sueño en estos pacientes va de casi el 40% hasta casi un 80%, y de nuevo, pues existe ahí una aparente afectación o empeoramiento de esa patología. ¿Por qué? Pues porque el hecho de que exista una apnea obstructiva del sueño hace que esté reducido el flujo vascular a nivel general del paciente. Y eso va a hacer un aumento, va a provocar un aumento de la presión intracraneal que podría ser la que genere estas alteraciones oculares. Pero como ya dije, puede ser que estas alteraciones oculares ya existan y que la presencia de la apnea las empeore. Y luego el glaucoma, que al final es una de las patologías oculares pues, más comunes, más prevalentes y más conocidas por todos los médicos. Lo que nos dice la evidencia científica es que hay una gran prevalencia de glaucoma en pacientes con apnea obstructiva del sueño cuando los comparamos con la población general, con la población que no tiene apnea obstructiva del sueño. Es decir, el riesgo de desarrollar glaucoma es mayor en pacientes con apnea obstructiva del sueño. Además, cuando esta apnea tiene una gravedad moderada o severa, se presenta una progresión significativamente mayor del glaucoma con respecto a aquellos pacientes que son sanos o que tienen una apnea leve. Y también se ha reportado en la literatura que el tratamiento de la apnea permite un mejor control del glaucoma. Por tanto, de nuevo vemos una relación bidireccional en el que es oportuno tratar la apnea y que eso va a permitir que mejore esta patología concomitante del paciente. Siguiendo todavía a nivel superior de cabeza y cuello, podemos hablar también de la relación que existe entre la enfermedad de Alzheimer y la apnea obstructiva del sueño. En este caso, el hecho de que exista una hipoxia intermitente mantenida todas las noches y una fragmentación del sueño va a producir alteraciones cerebrales especialmente destacados o pronunciados en los pacientes que a su vez tienen una apnea obstructiva del sueño. Pero además la evidencia científica dice que el tratamiento de la apnea obstructiva con un CPAP, con una presión positiva de aire, ha mejorado de manera significativa tanto la memoria como la atención de los pacientes que presentaban apnea obstructiva del sueño y que a su vez presentaban la enfermedad de Alzheimer. Por tanto, lo que establece la evidencia científica es que existe una asociación significativa entre ambas patologías y que cuanto mayor es el índice IAH, es decir, cuanto mayor es la severidad de la apnea, peor va a ser el pronóstico o la gravedad de la enfermedad de Alzheimer. Siguiendo con este artículo, lo que nos dicen los autores es que existe una mayor posibilidad de desarrollo de Alzheimer y de deterioros de tipo cognitivo como consecuencia de esa fragmentación continua del sueño que se produce cada noche y que viene derivada de una reducción de la entrada de oxígeno en el sistema del paciente. Además, existen marcadores neurodegenerativos que son comunes a la apnea obstructiva del sueño y al Alzheimer y que derivan, entre otras cosas, de esa hipoxia y de esa fragmentación del sueño típica de los pacientes con apnea obstructiva del sueño. Y una vez más, nos dice la evidencia que el tratamiento de la apnea con CPAP mejora la memoria cognitiva del paciente. Por tanto, podríamos considerar que tiene un efecto protector en esa neurodegeneración que se venía produciendo por la enfermedad de Alzheimer. Si bien los autores concluyen que es necesario seguir investigando para ver la relación, pero evidentemente tanto la apnea obstructiva del sueño como el Alzheimer son dos enfermedades de salud pública crecientes que necesitamos atajar. Cuando hablamos a nivel de cabeza y cuello de un cáncer tan localizado como es este, podemos encontrar artículos que relacionan también el cáncer de cabeza y cuello con la apnea obstructiva del sueño.
Y lo que nos dicen los autores es que existe una mayor mortalidad por este tipo de cáncer en los pacientes que tienen una apnea obstructiva del sueño preexistente si los comparamos con la población general. Además, cuanto mayor sea la severidad de la apnea, cuanto mayor sea el índice IAH, mayores van a ser las complicaciones posoperatorias que se produzcan en estos pacientes. Como consecuencia, pues sobre todo en los cánceres a nivel del cuello, pues se pueden producir alteraciones a nivel de la laringe, faringe, etcétera, que afecten a la hora de que se produzca el paso de aire cuando el individuo está durmiendo. Como bien pongo aquí, derivado pues de las laringuectomías, alteraciones estructurales que se van a producir como consecuencia del tratamiento para el cáncer localizado a ese nivel. Y además nos dicen los autores que el edema que se produce como consecuencia de la radioterapia de cabeza y cuello, evidentemente va a producir una inflamación a nivel de la entrada de las vías aéreas, que también va a su vez a actuar como factor de riesgo para que aparezca una apnea obstructiva del sueño. Es decir, que una vez más existe una relación bidireccional entre ambas patologías. Si nos vamos a nivel del sistema cardíaco, está ampliamente descrito en la literatura que hay una relación entre la apnea obstructiva del sueño y el aumento de patologías cardiovasculares o cerebrovasculares, de manera que un 60 o un 70% de los pacientes se ven afectados. La evidencia científica lo que dice es que existe un riesgo significativamente mayor de padecer un infarto agudo de miocardio y de mortalidad por el mismo en aquellos pacientes que padecen una apnea obstructiva del sueño. Y a su vez, por otra parte, en el sentido positivo, lo que se nos dice es que el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño reduce los eventos adversos y las complicaciones derivadas de este tipo de eventos vasculares. De manera que podríamos considerar que la presencia de una apnea obstructiva del sueño puede actuar como un predictor de complicaciones severas en pacientes que ya presenten una patología cardíaca o cerebrovascular preexistente. Siguiendo con los problemas cardiovasculares asociados a estos pacientes, podemos ver en pantalla los datos de una revisión sistemática donde se analizaron datos de casi 38.000 pacientes de 28 países distintos, en los que se observó que aquellos pacientes con apnea obstructiva del sueño tenían 1,86 veces, casi el doble de posibilidades de padecer hipertensión con respecto a aquellos individuos que no padecen apnea obstructiva del sueño. Y además, cuanto mayor es la severidad de la apnea, es decir, cuanto mayor es el índice IAH, mayor es el riesgo de que se produzcan eventos cardíacos. Por tanto, lo que concluyen los autores es que existe una relación directa entre la apnea obstructiva del sueño y su severidad y el riesgo de que aparezcan problemas cardiovasculares. De manera que nosotros creo que todos seremos conscientes de que los problemas cardiovasculares son la primera causa de muerte a nivel mundial. Por tanto, es fundamental que podamos predecir el riesgo que tiene una persona de sufrir un accidente cardio o cerebrovascular, y si lo podemos hacer a través de un diagnóstico de una apnea obstructiva del sueño, pues podremos prevenir complicaciones mayores como puede ser un infarto con las devastadoras consecuencias que puede tener. Siguiendo con el aparato cardiovascular y con las complicaciones de este tipo, aparecen artículos en la evidencia científica referidos a la arteriosclerosis, que sabemos que es un proceso patológico en el que se va a producir un estrechamiento de aquellas venas y arterias del individuo, normalmente por un acúmulo de colesterol y una dislipidemia que van a actuar, digamos, obstruyendo estos vasos. Ambas enfermedades, tanto la arteriosclerosis como la apnea obstructiva del sueño, son enfermedades inflamatorias. Y hemos de tener en cuenta que, a su vez, la obesidad o los problemas endocrinos que pueden padecer los pacientes con apnea obstructiva del sueño y que suelen ser comunes a ellos, van a su vez a poder agravar esta arteriosclerosis. De manera que, una vez más, es importante que seamos capaces de hacer un diagnóstico precoz y una prevención de dichas patologías. En cuanto a la dislipidemia, aquí podemos ver la cascada a partir de la cual se produce ese aumento de acúmulo de grasa en los vasos de los pacientes, y lo que nos dice es este esquema, como podemos ver en el renglón central, es que como consecuencia de un aumento del estrés oxidativo y de la inflamación y del aumento de la actividad simpática, se produce esa dislipidemia, y nosotros sabemos que en la apnea obstructiva del sueño se produce también una respuesta inflamatoria, por tanto que va a actuar como factor de propagación de la arteriosclerosis, por lo que será fundamental
valorar si nuestros pacientes la padecen para tratar de controlarla y reducir estos riesgos cardíacos tan graves. A nivel de los pulmones también existe una interrelación con la apnea obstructiva del sueño. En este caso, el artículo que pongo en pantalla es referido a la fibrosis pulmonar idiopática. Se trata de una enfermedad del pulmón que, como bien dice su nombre, pues tiene una etiología desconocida, pero que presenta a menudo un pronóstico letal. Nosotros tenemos que saber que en ciertas condiciones puede afectarse el pronóstico y el curso natural de la enfermedad. Y tenemos que saber que la prevalencia de apnea obstructiva del sueño en pacientes que tienen esta fibrosis pulmonar idiopática es mayor que en individuos sanos, llegando a ser de hasta un 50 o 90%. Y suelen ser habitualmente pacientes que tienen una apnea con una severidad moderada o elevada. De manera que es importante decir que la presencia de apnea obstructiva del sueño en estos pacientes con fibrosis pulmonar idiopática va a aumentar la mortalidad de todos ellos, va a producir un empeoramiento del cuadro clínico y por tanto va a jugar un papel importante en la calidad de vida de estos pacientes. Por eso es clave, una vez más, que aunque nosotros seamos odontólogos y no necesariamente tratemos ninguna de estas patologías, si un paciente que acude a nuestra consulta cuando rellena el cuestionario de salud manifiesta tener una patología sistémica de base, nosotros seamos capaces de saber que si padece además una apnea obstructiva del sueño va a tener un empeoramiento de su patología de base y que ahí nosotros como odontólogos podamos hacer un screening de factores que lo predisponen a padecer una apnea obstructiva del sueño, la cual nosotros podemos tratar. A nivel gástrico también existe una interrelación entre la apnea y ciertas patologías, en este caso con el reflujo gastroesofágico. Lo que sucede durante la apnea obstructiva del sueño es que hay un aumento de la presión intratorácica y ese aumento de la presión intratorácica favorece que se produzca un reflujo gastroesofágico. A su vez, la aparición de un reflujo gastroesofágico actúa como un factor de riesgo para la aparición de una apnea obstructiva del sueño. ¿Por qué? Porque va a producir una serie de alteraciones a nivel del esófago y podría actuar como patógeno de apnea obstructiva del sueño. De manera que sería interesante siempre en pacientes que tengan apnea obstructiva del sueño, antes de someterse a un tratamiento quirúrgico, a un tratamiento con CPAP, o incluso a un tratamiento con un dispositivo de avance mandibular, que se puedan someter a un cribado de una posible enfermedad por reflujo gastroesofágico. Además de tener en cuenta otras medidas que se suelen indicar a estos pacientes, como por ejemplo evitar el alcohol, utilizar tratamientos inhibidores de la bomba de protones para ayudar a la mejora de la apnea obstructiva del sueño. Una de las que más comúnmente o solemos conocer es la presencia de diabetes o de resistencia aumentada a la insulina en aquellos pacientes que padecen una apnea obstructiva del sueño. En pantalla podemos ver el esquema que nos indica cómo se llega a producir como consecuencia de la restricción del sueño, como consecuencia de la hipoxia. Se va a producir una alteración de los mecanismos que regulan la glucosa y se puede producir un desarrollo de diabetes tipo 2, que sabemos que también puede tener unas complicaciones luego complejas en el paciente. Por tanto, es importante que nosotros podamos hacer un cribado de apnea obstructiva del sueño para ver si nuestro paciente puede estar padeciendo una diabetes tipo 2 y no saberlo, porque a menudo va a estar enmascarada, o simplemente para prevenirle y que pueda estar alerta de estas complicaciones que se pueden producir. Existen mucha evidencia científica publicada en las relaciones entre la apnea y la diabetes tipo 2. En este caso muestro un metaanálisis en el que se analizaron un total de 16 estudios de cohortes, y lo que nos dicen los autores es que existe un riesgo incrementado de padecer diabetes tipo 2 en más del 40% en aquellos individuos que padecen una apnea obstructiva del sueño. Además, este riesgo de padecer la diabetes mellitus tipo 2 va a ser mayor cuanto mayor es la severidad de la apnea. Por tanto, lo que nos concluyen los pacientes es que es clave que nosotros seamos capaces de hacer un tratamiento precoz de la apnea, porque así podremos prevenir la aparición de la diabetes, que es una enfermedad cuya prevalencia aumenta año tras año. Si seguimos con nuestro recorrido a nivel del cuerpo humano, veremos que también se producen alteraciones a nivel del aparato reproductor, en este caso femenino. El síndrome del ovario poliquístico es un trastorno endocrino que se caracteriza porque existen una serie de
problemas en la mujer que lo padece, como problemas de fertilidad, resistencia a la insulina, diabetes, etcétera. Bien, pues la evidencia científica nos dice que hasta un 88, es decir, casi un 90% de las mujeres que padecen el síndrome de ovarios poliquísticos presentan obesidad, lo cual es un factor para desarrollo de apnea obstructiva del sueño, porque los depósitos de grasa a nivel del cuello van a producir un estrechamiento de la vía aérea y van a favorecer que aparezca la apnea. Pero además, en aquellas mujeres que de manera concomitante se encuentra el síndrome del ovario poliquístico y la apnea obstructiva del sueño, se describen mayores índices de masa corporal y mayor resistencia a la insulina. Y una vez más, lo que se observa es que existe una relación bidireccional entre, en este caso, el síndrome del ovario poliquístico con la alteración hormonal existente y la aparición de apnea obstructiva del sueño, pero a su vez mujeres que padecen apnea obstructiva del sueño, en las cuales su sueño se va a ver alterado y va a haber una alteración hormonal, el síndrome del ovario poliquístico puede empeorar. Sabemos, como bien dije antes, que ese síndrome del ovario poliquístico es uno de los trastornos endocrinos más comunes en las mujeres que se encuentran en edad fértil, y lo que nos dice la evidencia científica es que el riesgo de que se desarrolle una apnea obstructiva del sueño es casi 10 veces mayor en pacientes que presentan síndrome del ovario poliquístico que en mujeres que no lo presentan. Si nos vamos al género masculino, también existen relaciones entre el aparato reproductor masculino y la apnea obstructiva del sueño. En este caso, lo que existe es una aparición de disfunción eréctil en los pacientes masculinos que tienen apnea obstructiva del sueño derivada de esta cascada de eventos que se producen como consecuencia de la hipoxia derivada de la fragmentación del sueño y de la alteración incluso de las apneas y de la nula entrada de aire durante algunos procesos en la noche, se produce una disfunción vascular que va a dar lugar a que se reduzca la circulación de óxido nítrico en sangre. Y el óxido nítrico es el encargado de estimular la vasodilatación, que resulta fundamental para que se llegue a producir el proceso de erección. Entonces, en este sentido, la evidencia científica lo que nos dice igualmente, como con otras patologías descritas antes, es que cuanto mayor es la severidad de la apnea, mayor va a ser la severidad de la disfunción eréctil, y que además existe una asociación positiva entre la somnolencia diurna y la existencia de una disfunción eréctil. Es decir, que es muy posible que pacientes que no se hayan diagnosticado de apnea obstructiva del sueño y estén padeciendo somnolencia diurna y nosotros los vayamos a descubrir en nuestra consulta como odontólogo, estén padeciendo otros problemas. Y a su vez existe un mayor riesgo, una vez más, de que se produzca esta patología en pacientes varones que tienen apnea obstructiva del sueño con respecto a aquellos que no la padecen. Es decir, que una vez más existe una relación bidireccional entre una afectación sistémica y la apnea obstructiva del sueño. Cuando hablamos de cáncer a nivel general en el organismo, porque antes mencioné específicamente para cáncer de cabeza y cuello, lo que nos dice la evidencia científica, y estos son datos obtenidos de un metaanálisis, que es el estudio que presenta mayor rigor científico en el cual nosotros nos podemos apoyar, es que aquellos pacientes con apnea presentan un mayor desarrollo de tumores y que existe una relación directa con la severidad de la apnea. Si bien los autores del metaanálisis nos dicen que no necesariamente la apnea obstructiva del sueño es la que causa la carcinogénesis, pero sí que influye en el desarrollo o en el curso de la misma. Además, se observa que existe una alta prevalencia de apnea obstructiva del sueño en los pacientes con cáncer, y especialmente en aquellos pacientes que tienen una apnea severa, se produce un incremento significativo del riesgo con cáncer cuando los comparamos con individuos que están sanos, con individuos que no tienen apnea obstructiva del sueño. ¿Por qué? Pues aparentemente porque, como una vez más, derivado de esa hipoxia crónica que tiene el paciente que padece la apnea, pues evidentemente nuestras células necesitan oxígeno, necesitamos que haya un buen flujo sanguíneo, y los autores dicen que puede haber hasta un 30% más de desarrollar cáncer en los pacientes que tienen una apnea obstructiva del sueño sin tratar. Si bien lo que dicen estos autores es que es necesario realizar más estudios para valorar en qué sentido la apnea obstructiva del sueño puede promover la malignización y la progresión de los tumores. Pero otros autores, como Lee y colaboradores, nos dicen que la severidad de la apnea es un factor de riesgo que puede acortar la supervivencia, específicamente en pacientes que padecen cáncer de pulmón,
mientras que Happerts y colaboradores nos dicen que existe una asociación significativa directa entre la mortalidad de los pacientes que padecen cáncer y la existencia de una mayor severidad de la apnea, de un mayor índice IAH. Pero además es importante que sepamos que cuando nuestros pacientes tienen un cáncer y se van a ver sometidos a sesiones de quimioterapia, de radioterapia o a tratamientos combinados de ambos, la hipoxia es una de las principales causas de resistencia a dichos tratamientos. Si nosotros estamos ante un paciente que tiene una apnea obstructiva del sueño, que no está siendo tratada y que está recibiendo quimioterapia por un cáncer, ese paciente cada vez que va a dormir presenta hipoxia. Por tanto, su quimioterapia y su radioterapia no van a ser tan eficaces como debieran y existen más posibilidades de mortalidad de ese paciente o incluso de recidiva de la enfermedad. Por tanto, deberíamos de saber o de haber de alguna manera interiorizado el grave problema de salud pública que implica la apnea obstructiva del sueño, no solo por todo lo que yo he explicado en relación con las comorbilidades, sino también porque implica una gran sobrecarga sobre los sistemas de salud, sobre los hospitales, que bueno, es prácticamente imposible de manejar a nivel mundial. Algunas cifras que son, digamos, pues conocidas por todos, es que un paciente con apnea obstructiva del sueño tiene 7 veces más posibilidades de padecer un accidente de tráfico como consecuencia de su somnolencia diurna por no haber descansado bien noche tras noche, tiene 4 veces más posibilidades de padecer un ictus, dijimos que tiene un 40% más posibilidades de padecer eventos de tipo cardiovascular. En general, su mortalidad está elevada. Si presentan otras enfermedades sistémicas, ya hemos dicho que su pronóstico va a ser peor. Por tanto, nosotros deberíamos de enfocarnos en el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño que ya se haya desarrollado y que ya esté diagnosticada y en la prevención de la misma, puesto que a veces viene asociada con una obesidad y una serie de características morfológicas y estructurales del paciente que se pueden prevenir. Y bueno, en este tratamiento y en esta prevención es donde los odontólogos podemos actuar de manera directa con la colocación de dispositivos de avance mandibular, que es la segunda parte de la charla que va a hablar el doctor Juan Manuel Cortés. Muchísimas gracias, doctora Ana, por su charla interesantísima, además, viendo además que de verdad es un grave problema de salud pública y al cual además se tiene que atender con urgencia, ¿no? Dadas la cantidad de comorbilidades que hay relacionadas con la apnea obstructiva del sueño. Es increíble, de verdad. O sea, me sorprende mucho la cantidad de enfermedades que están relacionadas con ella. Bueno, yo quería comentarles a los asistentes que después de la charla del doctor Cortés abriremos una ronda de preguntas y respuestas para los dos doctores. Entonces, si tienen alguna pregunta, pues pueden irla preparando o pueden pensar en ella pues para después de la charla del doctor Cortés. Yo quería, bueno, presentar ya al doctor Cortés. Gracias, doctora Ana, de nuevo por su charla. Quería, bueno, comentar un poco, pues dar una semblanza curricular del doctor Cortés. El doctor Cortés, pues es máster en medicina del sueño, también por la Universidad Católica San Antonio, cirujano dentista por la UNAM. También tiene un diplomado en trastornos del sueño por la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño. Es fundador de la Academia Mexicana de Medicina Dental del Sueño y también es, como les dije anteriormente al principio de esta charla, de este seminario, es coautor de la obra Odontología y Medicina del Sueño, Clínica, Interdisciplina y Pandemia. Bueno, el doctor Cortés nos va a hablar acerca de los trastornos respiratorios de sueño y comorbilidades y cuál es la participación del odontólogo en este tratamiento. Y bueno, doctor Cortés, le cedo la palabra y bienvenido nuevamente. El micrófono. Ahí ven mi presentación. Buenos días a todos, buenas tardes. Gracias, doctora Ana, sí, por esta introducción tan completa. Voy a tratar de compartir esto. ¿Ahí estoy? Sí. Ok, pues gracias a todos por conectarse, gracias a Molca por la oportunidad de presentar este trabajo editorial. Pues a mí me tocó hablar de los tratamientos, como comentaba la doctora
Boquete, los tratamientos que nos atañen a los odontólogos, ¿no? Que seguramente hay algunos conectados por aquí. Me parece importante, antes de abordar ya los tratamientos conocidos y que yo les puedo compartir, que en los que laboran, ¿no? En los que trabajan los odontólogos, pues platicarles que el tratamiento dirigido a los trastornos respiratorios de sueño siempre va a estar dirigido con base a la severidad del trastorno, ¿no? Va a tener una influencia muy importante el costo de cada tratamiento, la expectativa del paciente y, por supuesto, pues la comodidad, ¿no? La comodidad va a jugar un factor muy importante en la decisión de cada tratamiento, ¿no? De cada paciente. Y, por supuesto, mencionarles que los índices de normalidad de los trastornos respiratorios de sueño son de 0 a 5 eventos por hora de sueño. De 5 a 15 vamos a saber que son leves, vamos a tener una apnea obstructiva leve o un trastorno respiratorio de sueño leve, y luego de 15 a 30 vamos a tener que es un trastorno respiratorio de sueño moderado, y arriba de 30 eventos por hora vamos a tener un trastorno respiratorio de sueño severo, ¿no? Esto es muy importante porque a través de la charla vamos a ir viendo cómo los tratamientos odontológicos van a tener un impacto sobre este índice apnea-hipopnea, ¿sale? Entonces, pues se conocen milenariamente dos tratamientos que han abordado el tema de los trastornos respiratorios de sueño, han tratado de mejorar la problemática de este trastorno tan complicado y que tiene tantas consecuencias en el sistema, como bien dijo la doctora Ana Boquete, como es la presión positiva o lo que nosotros conocemos como el CPAP, ¿no? Es esta mascarilla que ustedes ven en el video, que bueno, pues tiene algunas, aunque es el tratamiento de mayor éxito documentado en la evidencia científica, pues tiene algunas desventajas, ¿no? Como por ejemplo que los pacientes no lo pueden llevar a sus viajes, como por ejemplo el costo y pues evidentemente la mascarilla que nosotros vamos a tener que utilizar en las noches para dormir, ¿no? Esas son las tres, digamos, desventajas de este tratamiento, y pues eso va a estar dirigido principalmente, ya les decía, a la comodidad y a que el tratamiento tenga apego o desapego por el paciente, ¿no? Y bueno, pues ahí hay algunos índices ya documentados de adherencia a los tratamientos que, bueno, no nos va a dar tiempo de analizar, pero que es importante que veamos esos documentos, ¿no? Entonces, pues hablando ya del libro, vamos a empezar a platicar que, por ejemplo, la doctora Tania Silva nos comparte en este capítulo, ¿no? Los tratamientos con presión positiva. La doctora Tania es neumóloga, reconocida aquí en México, con alta especialidad en trastornos de sueño, y bueno, pues ahí abordamos toda esta problemática y todo este tratamiento con estos dispositivos de presión positiva. Otro de los tratamientos que se utilizó mucho en la década de los 80s, pues fueron estos tratamientos quirúrgicos, pero relacionados con la otorrinolaringología, ¿no? Lo que estamos viendo en la pantalla es una ubulopalatofaringoplastía que realizan los odontólogos especialistas en trastornos de sueño, con alta especialidad en sueño, y que bueno, pues hay bastante evidencia científica que nos van a referir el índice de curación de estos tratamientos. Por supuesto, hay algunas controversias, ya cada vez hay cirugías menos invasivas y que, bueno, pues van a tener diferentes técnicas y diferentes alternativas para los pacientes. El doctor Antonio Talayero Petra, un otorrino reconocido aquí en México también, nos comparte en el capítulo 5, pues este abordaje quirúrgico que van a realizar los otorrinolaringólogos para el tratamiento de la apnea obstructiva de sueño o de los trastornos respiratorios de sueño. Otros de los tratamientos que están, si bien no podemos prescribir bueno, no podemos prescribir los odontólogos como tal, pero sí podemos compartir, sí podemos sugerir a los pacientes, es la higiene de sueño, ¿no? Esta serie de medidas que se engloban en la terapia cognitivo-conductual y que idealmente deben ser prescritas por un especialista en el ramo, ¿no? Pero bueno, pues podemos nosotros recomendar a los pacientes, por ejemplo, acostarse a dormir, este listado que aparece ahí en la diapositiva para no leerlo todo, pero bueno, pues ya mucho se ha hablado de las pantallas, por ejemplo, ¿no? Y cómo afectan al sueño, de solo utilizar la cama para dormir o para la actividad sexual, de dormir en una cama confortable, con horarios bien estipulados, etcétera, etcétera, pues van a ayudar a que todos estos tratamientos que vamos ahorita pues a platicar tengan un mejor índice de éxito, ¿no? Algunos otros tratamientos que nosotros hemos combinado por ejemplo, con el uso de algún dispositivo de avance mandibular, pues son los tratamientos posturales, de los cuales también ya hay mucha evidencia científica. Cuando el paciente presenta, por ejemplo, apneas obstructivas en posición supina o ronquido en posición supina, bueno, pues podemos auxiliarnos de estos dispositivos
que combinados con un tratamiento de prescripción odontológica también nos pueden mejorar, ¿no? Pues la alternativa de estos tratamientos. Estos dispositivos, pues ya hay bastantes marcas, bastantes modelos que podemos utilizar y que nos dan este tipo de gráficos para determinar dónde está el problema, en qué posición se presentan la mayor parte de las apneas, el mayor número de ronquidos, y bueno, pues podemos empezar a jugar un poco con los tratamientos, a titular nuestro tratamiento de dispositivo de avance mandibular, a titular el mismo dispositivo para que genere una vibración cada vez más fuerte en el caso de que no nos despertemos cuando nosotros estamos en posición supina, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué pasa con el tratamiento odontológico? Que nosotros hace algunas décadas, hace unas 2 décadas, empezó, creo que tardíamente, a ponerse de moda pues este abordaje odontológico. ¿Por qué tardíamente? Porque, bueno, pues nosotros en la consulta de rutina siempre hemos tenido acceso a esta área anatómica, ¿no? A la orofaringe, que es justamente la zona donde se generan todos estos colapsos de los que la doctora Ana hablaba, ¿no? Todas estas obstrucciones respiratorias se presentan en esta zona anatómica que nosotros conocemos como orofaringe, y que va a estar pues compuesta básicamente por las amígdalas, por la base de la lengua, por el paladar blando, ¿no? Y nosotros lo vemos todos los días en una consulta de rutina. Entonces, bueno, pues vamos a tratar de abordar qué tratamientos, ¿no? Son los que se han descrito y qué es lo que nosotros podíamos encauzar en nuestros pacientes cuando nosotros sospechamos que puedan padecer apnea obstructiva del sueño, ronquido, hipoapneas, etcétera, ¿no? El primero, pues, es la expansión maxilar rápida, que bueno, pues como ortodoncistas, como odontólogos generales, sabemos que pues tiene un impacto, ¿no? En la armonía bucofacial. Aquí se ve en un trabajo de la doctora Alma Luna, nuestra actual presidenta, donde nos lleva de la mano a través de varios años de tratamiento con estos aparatos de expansión maxilar rápida en niños, en la población infantil, pues cómo cambia la armonía orofacial, pero además lo documenta a través de cefalometrías, ¿no? De laterales de cráneo, de radiografías laterales de cráneo, y pues vean cómo evidentemente solamente a nivel visual pues hay un impacto en las dimensiones de la vía aérea, ¿no? En el espacio anteroposterior. Además de eso, bueno, pues lo documenta con cuestionarios validados, ¿no? En donde nos platican con cuestionarios dirigidos a los padres cómo duerme el niño, ¿no? Si presenta ronquidos, si el ronquido mejoró después del tratamiento, entre algunos otros ítems que pues están validados, como les digo, y esto nos lo quiso compartir la doctora Alma en el capítulo 8, titulado Expansión maxilar rápida como coadyuvante en el tratamiento del síndrome del respirador bucal. Entonces, bueno, pues ahí en las fotografías vemos cómo la armonía dentofacial también tiene una mejoría importante. Por supuesto, pues toda la serostomía o la sequedad bucal provocada por la respiración bucal, ¿no? Que está ligada a este tipo de trastornos, pues bueno, van mejorando el índice de caries, la presencia de gingivitis, entre otras cosas. Pues bueno, todo eso está plasmado en este capítulo que pues los invitamos a que lo revisemos, ¿no? Y por supuesto en la evidencia científica objetiva también, a través de diversos metaanálisis, revisiones científicas, pues nos habla de que la expansión maxilar rápida tiene un impacto muy positivo en la disminución del índice de apnea-hipopnea, llevándolo al índice de normalidad, ¿no? Por ahí vemos los números, pero bueno, es este tratamiento que en la versión adulta, una vez que el niño ya terminó su etapa de crecimiento, ya no es tan útil hacer una expansión maxilar o una disyunción maxilar como lo que veníamos platicando. Ahora se puede hablar de una expansión maxilar esqueletal que, auxiliada con microtornillos o con alguna microcirugía en el paladar, también podemos hacer expansión de esta vía aérea que tiene impacto favorable en los índices apnea-hipopnea, ¿no? Aquí de nuevo vemos este artículo, y que bueno, pues algunos autores también ya han hablado y son líderes en este tipo de tratamientos, como el doctor Von Moon a nivel internacional. Bueno, el doctor Yair Escamilla se ha encargado en México de llevar toda esta difusión y llevar toda pues sí, todo este trabajo y además plasmarlo en este capítulo sobre la expansión maxilar esqueletal con microtornillos, conocido como se llama Maxillar Expander, ¿no? Y bueno, algunos otros tratamientos como este que nos comparte la doctora Pilar Rubio desde España, en donde pues a través de estos distractores y donde ya juega un papel muy importante el cirujano maxilofacial, pues bueno, también se habla de que hay una superposición del movimiento del hueso hyoides con respecto a la posición inicial,
generando una disminución en el índice de apnea-hipopnea, ¿no? Y nos ponen una serie de características o de ventajas por sobre la expansión, perdón, sobre la cirugía bimaxilar, que ahorita vamos a ver más adelante. Por ejemplo, pues como que no requiere que haya dientes, ¿no? Puede ser ¿cómo se llama? Un paciente déntulo, ¿no? Que puede realizarse bajo sedación intravenosa, que permite una titulación del avance mandibular que no permite, por ejemplo, la cirugía bimaxilar, ¿no? Entre todos estos puntos que vemos en la diapositiva y que, bueno, pues nos habla de lo interesante que se vuelve realizar o ser partícipe en este tipo de tratamientos, ¿no? La versión en niños, por ejemplo, también nos la comparte también la doctora Pilar Rubio, y vean este trabajo en este niño donde nos hablan que mediante un software especializado permiten obtener parámetros lineales de superficie y volumétricos del espacio faríngeo, en donde se aprecia el área transversal mínima a nivel retroglosal con dimensiones anteroposteriores y laterales muy disminuidas. Aquí está el seguimiento de las fotos y vean el cambio evidente en la estructura maxilofacial del niño con un importante impacto en el índice apnea-hipopnea, ¿no? Y por supuesto la cirugía bimaxilar, que está sustentada además con la tomografía volumétrica, que los odontólogos tenemos la ventaja, ¿no? de jugar con estos softwares mucho, y bueno, pues percatarnos de qué impacto tiene a nivel de las dimensiones de la vía aérea. Y bueno, pues por ejemplo, los hallazgos confirman que los beneficios del avance bimaxilar en términos del aumento del volumen total de la vía aérea superior, los indicadores de oximetría, ¿no? Que ya sabemos ahora lo importante que son llevar a normalidades los niveles de oximetría durante la noche, pues bueno, están mejorados, y además de la calidad de vida, también validada por la escala de somnolencia de Epworth, ¿no? De la cual no vamos a hablar, pero es una escala validada para determinar pues el riesgo de apnea obstructiva de sueño en algunos pacientes, ¿no? Algunas cirugías un poco más sofisticadas, ¿no? Cirugías multinivel, en donde ya participan cirujanos maxilofaciales, otorrinos, incluso cirujanos plásticos, pues bueno, hay un impacto también en la estructura facial, pero nos hablan también de que en el índice de apnea-hipopnea pues lo llevan a niveles de normalidad, ¿no? Igual la suspensión del hueso hyoide, si hablamos de otra cirugía multinivel, pues vean el impacto postoperativo, ¿no? Que aunque sigue estando en rasgos de, digamos que de gravedad, eso ya nos puede permitir abordar al paciente con otro tipo de tratamientos, ¿no? Y bueno, pues también este tipo de cirugías que estaban dirigidas a, por ejemplo, a tratamientos de cáncer, ¿no? En cirugías pues muy delicadas, a través de un robot que se llama Da Vinci, pues bueno, también el odontólogo empezaría a tener participación tanto en la preparación como en ciertos espacios de la cirugía para determinar pues el sitio a donde se va a realizar el procedimiento quirúrgico, ¿no? Pero bueno, también tenemos el láser, que pues en la medicina ha tenido mucho auge en las últimas décadas, pues la odontología no es la excepción, ¿no? Los odontólogos podemos utilizar este láser que es de fotoestimulación, donde también se ha documentado que, bueno, pues las estructuras que ya mencionábamos relacionadas con la obstrucción y con el ronquido, pues pueden tener una mejoría, y que por sí solo el tratamiento, combinados con otros tratamientos, pueden dar una resolución mejor de los índices de trastornos respiratorios de sueño, ¿no? Pero bueno, no todos los pacientes son candidatos, no todos los pacientes, lo que hablábamos de la expectativa, pues no todos pueden operarse, no todos quieren operarse, insisto, no todos son candidatos a realizarse una cirugía, no todos quieren usar un dispositivo de presión positiva como los que vimos. Pues bueno, existen estos tratamientos que en las últimas décadas también han sido muy estudiados, se llaman dispositivos de avance mandibular. El mecanismo de acción está muy bien representado en esta animación, ¿no? Se trata de despejar la vía aérea durante la noche, y cada dispositivo pues tiene un diseño especial para lograr el objetivo, ¿no? Se han estudiado a lo largo de estas últimas décadas muchísimo, se han comparado consigo mismos, se han comparado prefabricados contra personalizados, se han evaluado los biomarcadores de inflamación, todas estas cuestiones que mencionaba la doctora Ana en la plática anterior. Incluso se ha hablado de un diseño ideal para que los pacientes tengan más apego al tratamiento, ¿no? De tal manera que se vuelva prácticamente imperceptible el diseño, o más bien la utilización de estos aparatos durante la noche,
pues bueno, eso va a generar que el paciente tenga más apego y por supuesto pues mayor índice de éxito, ¿no? Incluso se ha hablado de diseños que imitan la cinemática mandibular para que, insisto, se vuelva cada vez más cómodo. Y bueno, el odontólogo tiene también un lugar en la somnoendoscopía bajo sedación, ¿no? Un tratamiento donde, perdón, un procedimiento donde se va a determinar el sitio de colapso para que el otorrino pues determine el área donde va a operar, ¿no? Pero no solamente se utiliza para eso, también se ha utilizado para determinar si con el dispositivo de avance mandibular y bajo un sueño que está inducido por fármacos, pues el dispositivo va a funcionar o va a ser exitoso para eliminar estos episodios de apnea obstructiva o de ronquido, ¿no? Aunque algunos artículos ya mencionan que pues el uso de un dispositivo de entrenamiento para encontrar gradualmente el avance óptimo de un paciente en particular, pues parece asegurar la voluntad del tratamiento, ¿no? Es decir, en su hábitat, ¿no? Convencional, en su hábitat habitual, por así decirlo, pues podemos también evaluar el éxito de un dispositivo de avance mandibular sin necesidad de este procedimiento con somnoendoscopía. Y pues la tendencia es a hacerlo, digamos, también de manera remota, ¿no? Ya sea con somnoendoscopía o en un sueño natural, pero encontrar el avance óptimo de un dispositivo de avance mandibular para hacerlo cada vez más también exitoso y además cómodo, ¿no? Y bueno, pues a través del tiempo también se han documentado algunos dispositivos. Por ejemplo, que nos habla de, o trataba de eliminar, ¿no?, la necesidad de tomar impresiones en los pacientes para fabricar un dispositivo. Ahora ya los hay también de manera digital, donde tú escaneas la boca del paciente y puedes pues tener un dispositivo de manera muy rápida, pero bueno, son dispositivos que también en su momento se documentaron y que tuvieron pues una aportación importante, ¿no? Otro artículo nos menciona que un dispositivo de avance mandibular podría ser, pues digamos, una solución efectiva para determinar si tiene éxito, ¿no? Si tiene éxito, si el paciente se siente cómodo y si esto mejora, digamos que de manera subjetiva por lo menos, pues la presencia o la sintomatología de los pacientes con trastornos respiratorios de sueño, ¿no? Incluso se habla de que se pueden combinar, ¿no?, el dispositivo de avance mandibular con el CPAP, porque en algunos pacientes seleccionados el tratamiento puede ser más cómodo o más tolerable al utilizar los dos tratamientos, ¿no? Y bueno, pues es necesario hablar, yo creo, de bruxismo, que también a través del tiempo todos conocemos que es un rechinar de dientes, ¿no? Es un apretamiento dental que puede suceder durante la noche o durante el día. Pero bueno, les mencionaba la doctora Ana al principio que la clasificación internacional de trastornos del dormir, pues bueno, les mencionaba lo de los trastornos respiratorios. Yo les menciono que lo tiene o lo cataloga como un trastorno de movimiento, ¿no? Durante muchos años ha estado ahí clasificado. Ahora hay un consenso internacional donde tratan de redefinir el concepto. Y pues bueno, hay algunos datos, pero a mí me parece importante comentarles que la epidemiología varía mucho entre cada artículo que he revisado, ¿no? Pero bueno, se relaciona mucho con el estilo de vida, ¿no? También con la utilización de pantallas, con el consumo de azúcares, entre otras cosas, al bruxismo, y se presenta en entidades donde, pues, pocas veces volteamos a ver, ¿no? Los odontólogos. Por ejemplo, está asociado con la dificultad de inicio del sueño, ¿no? Hablando de trastornos de sueño. Está asociado también, o está en índices muy altos en niños con déficit de hiperactividad, ¿no? Y de atención. Incluso se presenta en algunos, en una alta incidencia en pacientes con síndrome de Down, trastornos del espectro autista y por supuesto en el COVID, ¿no? ¿Por qué menciono el COVID? Porque bueno, el COVID, recuerden que tienen las mismas comorbilidades de gravedad que mencionaba la doctora Ana, ¿no? Y principalmente hipertensión, enfermedades cardiovasculares, van a estar relacionadas con una gravedad más, digamos, más latente cuando se presenta COVID, ¿no? Entonces, y también a su vez se menciona que tiene una función protectora y de lubricación contra los eventos apnéicos, bruxismo, ¿no? Hay algunos datos que ya nos dicen que el bruxismo puede tener una función protectora sobre los eventos apnéicos, sobre los eventos de ronquido. Y pues bueno, me parece importante mencionarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque concomitan estas tres entidades, ¿no? El bruxismo,
el ronquido y la apnea obstructiva de sueño. Y nosotros como odontólogos tenemos que encauzar al paciente primero a realizarse un estudio de sueño, de ser necesario, y luego determinar qué tipo de tratamiento va a ser el más exitoso para él, ¿no? Para cada paciente. Y bueno, pues está en el capítulo 10, este abordaje interdisciplinario actual del bruxismo, en el libro que estamos mencionando. Y bueno, para complementar un poco lo que platicaba la doctora Ana Boquete, pues hay algunos artículos que también nos mencionan que además de que con un dispositivo de avance mandibular de los que ya veníamos hablando, con un dispositivo de avance mandibular podemos también tener una mejoría en la hipertensión arterial, muy similar a la que se presenta con el CEPAP, ¿no? Y además, pues nos platican también que es una alternativa, pues muy efectiva para los pacientes que presentan apnea obstructiva severa, ¿no? Milenariamente se hablaba de que el odontólogo tenía cabida solamente en la apnea leve y en la apnea moderada. Sin embargo, ya empieza a cambiar esta tendencia porque nos mencionan que el dispositivo puede ser una mejor terapia de segunda línea cuando el paciente está luchando por tratar de adaptarse al CEPAP, ¿no? Entonces, nos hablan de nuevo de un dispositivo de prueba, de un estudio de sueño de seguimiento, para determinar si el paciente pudiera tener alguna mejoría, ¿no? Cuando no es candidato o cuando no se puede adaptar al CEPAP. Otro de los pues artículos que encontré dirigidos a lo que mencionaba la doctora de la diabetes, por ejemplo, ¿no? Que son los más mencionados, las comorbilidades más mencionadas. Pues bueno, este artículo nos habla de que el dispositivo de avance mandibular también se ha probado, digamos, por así decirlo, como un indicador de que también está controlada la diabetes y ha funcionado al parecer. Entonces, hay un área de oportunidad muy grande de investigación, ¿no? Y de estudio también, y donde los odontólogos tenemos un papel muy importante en el abordaje de estos trastornos respiratorios de sueño, ¿no? Bueno, pues hemos trabajado con AINCO en la presentación de este libro de la mano de muchos amigos, ¿no? Aquí de la mano de nuestra presidenta, Almadelia Luna. Y bueno, pues también creo que lo más importante es mencionar que los pilares de la academia son fomentar la investigación en México, ¿no? De la mano de instituciones muy pues reconocidas en México, de universidades muy reconocidas aquí, de asociaciones como la Asociación Mexicana de Ortodoncia que nos apoya y avala nuestros cursos. Y pues bueno, para muestra basta un bastón, aquí están las 3 generaciones que hemos tenido la oportunidad de compartir en los últimos 4 años, y pues en los cuales se vuelven miembros activos, se vuelven voceros de la academia, ¿no? Se vuelven profesores, y pues no me queda más que agradecerles, y a los cuales les tengo un cariño y un agradecimiento especial. También un agradecimiento especial a Amolca por hacer pues realidad este primer trabajo editorial. Ya estamos trabajando en la segunda etapa, y pues bueno, gracias a la doctora Ana también por permitirnos aquí compartir este webinar. Gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias, doctor Cortés. De verdad que muy importante este panorama general que usted dio acerca del abordaje y los tratamientos que pueden ofrecer los odontólogos para tratar estos trastornos del sueño. Bueno, quería primero que nada decirle a los asistentes que está abierta la ronda de preguntas para que pues, puedan dárselas a los doctores y que bueno, los doctores muy amablemente nos respondan. Yo quería preguntar, antes de que los asistentes lo hagan, porque bueno, ustedes tratan en el libro, en el último capítulo, el tema de la pandemia del COVID-19. Y bueno, me causaba mucha curiosidad porque la pandemia ciertamente afectó los ritmos de las personas, ¿no? No solamente de decir, bueno, estas son las horas del sueño, estas son las horas de actividades, pero hasta qué punto, si ustedes tienen información de cuánto realmente aumentó este problema de salud de los trastornos después de la pandemia del COVID-19. Sí, no sé si... Ajá. Ya está. Bueno, en realidad, Ana no tiene audio, creo. No, la doctora Ana, ya vamos a solucionarle este problema. Y si quieres te voy comentando, Félix. Ya. Bueno, ya te digo. ¿Quieres comentar algo, doctora?
Bueno, yo quería comentar un poco que precisamente este capítulo de pandemia y de COVID fue algo que el doctor y yo estuvimos hablando hasta el último momento, si agregarlo, si no agregarlo, porque nosotros vivimos la pandemia en tiempos diferentes. Yo la viví en España, cuando en México casi que todavía el COVID nadie sabía ni lo que era y aquí ya estábamos encerrados en casa. Mm. Y bueno, creo que los porcentajes han debido de variar de un país a otro porque las medidas de los gobiernos han sido distintas, pero por ejemplo aquí en España que estuvimos casi 3 meses encerrados sin salir de casa, excepto las personas que realizaban trabajos esenciales, sí que se produjo un aumento importante de las alteraciones de los trastornos del sueño, del insomnio, de la ansiedad, del bruxismo que mencionaba el doctor Cortés y que muchos de ellos siguen sin resolver, se han quedado ahí un poco, digamos, de manera crónica o prolongada, aunque la pandemia aparentemente pues ha terminado y ya no hablamos del COVID como hace algunos meses, pero sin duda que marcó de manera importante esos trastornos de sueño, pues porque como estábamos en casa las 24 horas, no teníamos nuestro ritmo habitual, los ritmos de sueño cambiaron, no teníamos el cansancio de la actividad habitual, de tener que salir, llevar a los niños al colegio, ir al gimnasio, ir a trabajar, pasábamos muchísimas horas delante de la pantalla de la tele, del ordenador, de la videoconsola, entonces todo eso hizo que se afectasen muchísimo los hábitos de sueño. Yo creo que eso habrá sido común a la población mundial. No sé qué opinará el doctor Cortés. Doctor Cortés. Sí, otra vez, vamos a darle acceso al micrófono. Sí, ya, listo. Listo, Ya, doctor ¿verdad? Cortés. Ya está. Sí, 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 bueno, las cifras está ahí en el capítulo, no las tengo muy claras ahí, en este momento, pero también, ¿sabes? Era como, sí plasmar en el último capítulo, me parece que fueron los últimos dos, que fue justamente el de bruxismo, por cómo se incrementaron, ¿no? Incluso los trastornos temporomandibulares y a su vez, pues este tema de la ansiedad, ¿no? Eh, y un poco plasmar también lo que la evidencia, que era muy poquita la evidencia en ese momento, Félix, cuando escribimos el Mm. capítulo, pero nos hablaban de cómo estaba volcándose todo a la telemedicina, ¿no? En aquel momento incluso se prohibieron los estudios de sueño, ¿no? Se prohibió el uso de CPAP porque se decía que las micropartículas generadas por el aerosol podían diseminar mucho más la infección, ¿no? Entonces esto fue lo que tratamos de plasmar, ¿no? Más allá de cifras, porque estaba muy temprano todavía Mm. el problema, pero sí esto cómo se volcó a la telemedicina, incluso platicaba yo con la doctora, porque había un apartado especial que queríamos hacer solo de odontología, ¿no? De la afectación de la pandemia hacia la odontología. Entonces, platicándolo, dijimos, no, pues vamos a enfocarnos al problema dental de sueño, ¿no? Medicina dental del sueño. Y eso fue lo que quisimos plasmar en ese capítulo, que Ok. es el último, si mal no recuerdo. Último, es el último capítulo. Y claro, viendo también, fue también pensando que ese fenómeno era algo totalmente nuevo para todos, ¿no? Y pensar que cómo iba a afectar o cómo iba a influir en la afectación de la salud en general, ¿no? Y no solamente por el virus en sí. Doctores, Mayra Quevedo tiene una pregunta. Ella Sí. dice, en el diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño, ¿se realiza la polisomnografía y radiografía cefalea lateral o tomografía? Repito la pregunta, doctora Ana. No, está bien. Es que no tiene audio otra vez. No, idealmente en el diagnóstico de los trastornos sí debería de ser una polisomnografía o al menos una poligrafía, que es un estudio simplificado, ¿no? Solo por mencionar, los que no sepan, la polisomnografía nos da variables de estudio de sueño electroencefalográficas, de electromiografía, de oculograma, y obviamente de respiración, ¿no? Y un estudio simplificado únicamente nos da valores de respiración muchas veces o de oximetría, perdón, porque hay que evaluar cómo, recordemos que lo que decía la doctora Ana, que la oximetría desciende durante el trastorno del sueño, ¿no? Durante el bloqueo, durante la obstrucción.
Entonces, toda la noche hay que monitorear esa oximetría y en qué niveles basales y luego de descenso, ¿no? Pues nos da un estudio de sueño durante una noche. Entonces, idealmente es la polisomnografía. Nosotros trabajamos con clínicas de sueño que nos remiten al paciente, ¿no? O al paciente que es, digamos que nosotros vemos con riesgo de que tenga este tipo de trastornos, pues enviarlo a la clínica de sueño a que nos corrobore, nos reafirme el diagnóstico y entonces así empezar a trabajar multidisciplinariamente. ¿Algo que quieras agregar, doctor? No, simplemente que al menos aquí en España, no sé en otros países donde puedan estar escuchándonos los participantes, precisamente a raíz de la pandemia, pues los hospitales se vieron saturados, de manera que las camas que pertenecían a las unidades de sueño, donde clásicamente el paciente pasaba 1 o 2 noches para diagnosticarse un posible trastorno del sueño, dejaron de estar operativas porque además, pues con la presencia del COVID y la gravedad que tuvo en nuestro país, dejaron de realizarse los estudios de polisomnografía a nivel hospitalario y cobraron mucho peso y, vamos a decirle, bueno, popularidad entre los profesionales la poligrafía, de manera que incluso se desarrollaron de algunos dispositivos de un solo uso completamente desechables, porque en ese momento pues nadie se quería llevar a su casa un dispositivo que había ni siquiera tocado otra persona, ¿no? Vivíamos ese momento de un poco de miedo al virus. Y bueno, a día de hoy existen estudios que dicen que la poligrafía tiene una fiabilidad del 95% si la comparamos con una polisomnografía, y es bastante más cómoda para el paciente, que lo puede llevar a su casa, que no tiene que pasar 1 noche ni 2 en el hospital, y el resultado en cuanto al índice de IAH es bastante fiable. Bien, bien. O sea, eh, todo esto implica también que, digamos, los tratamientos puedan también encontrarse como, bueno, muy personalizados para cada paciente o no. Es decir, si un paciente, por ejemplo, tiene una morbilidad o una afectación, un trastorno del sueño específico, los doctores también o los especialistas tendrían que tener algún tipo de, digamos, tratamiento o abordaje específico para ese paciente. Bueno, No sé si... realmente, sí, realmente cuando hablamos de dispositivos de avance mandibular, en sí el tratamiento es un tratamiento personalizado que se hace a medida del paciente, es como una doble férula sobre los maxilares del paciente que va a llevar un determinado avance mandibular también en base a las características de ese paciente y va a ser completamente individualizado. Ya si estamos hablando de otros tipos de trastornos o de patologías concomitantes que pueda tener el paciente, como mencionábamos al inicio de la charla, pues evidentemente es fundamental que haya una comunicación íntima entre el odontólogo y el médico especialista, pues para que no vayamos a producir una mejoría de una patología en detrimento de otra que pueda existir. Claro, claro. Sí. Doctores, Mayra Quevedo también pregunta, en el paciente con apnea obstructiva del sueño se observa rectificación de vértebras cervicales y ascenso del hioides. ¿Los dispositivos de avance mandibular mejoran esta condición? Yo no he encontrado nada reportado sobre eso, ¿no? El hueso hioides sí está documentado, lo de las vértebras no lo he yo documentado, pero el hueso hioides sí tiene un adelantamiento que está documentado significativo y con impacto en la vía aérea superior, ¿no? En la dimensión anteroposterior. Ujú. Sí, como dice el doctor Cortés, lo que dice la evidencia científica es que el dispositivo de avance mandibular, por el adelantamiento que produce de la mandíbula del paciente, produce también una tracción de la lengua y de la musculatura de los músculos del suelo de la boca, con la consiguiente movilización del hioides, y evidentemente pues eso se traduce en una mayor apertura y un mayor diámetro de la vía aérea, así que sí hay una movilización del hueso hioides. Ok, bien, doctores. Otra pregunta que tengo que hacer. Eh, la, la, digamos, un paciente llega a una consulta odontológica y los odontólogos, a ver, por lo que he entendido de las dos charlas que ustedes han dado, los odontólogos, el papel de los odontólogos es sobre todo dentro del abordaje y el tratamiento de estos trastornos, ¿cierto? Pero ¿cómo hace un odontólogo
para poder diagnosticar. Es decir, cuando llega, por ejemplo, algún paciente a consulta por algún otro tipo de consulta odontológica, ¿cómo hace el odontólogo para poder diagnosticar o para poder predecir estos trastornos cuando son trastornos que evidentemente no son a simple vista? Es decir, por ejemplo, la apnea obstructiva del sueño, el ronquido, el bruxismo se pueden notar solamente cuando las personas están durmiendo y no necesariamente en consulta, ¿o sí? Doctora. Bueno, realmente yo específicamente he dado algunas veces una charla a este respecto y el odontólogo, desde que el paciente entra en la consulta, puede analizar, porque estamos muy familiarizados con ello, una serie de características faciales del paciente que lo predisponen directamente a padecer una apnea obstructiva del sueño. Conforme el paciente entra por el consultorio, nosotros podemos ver o calcular y luego saber aproximadamente su edad, la cual va a influir a partir de los 40 años en una mayor posibilidad de que padezca una apnea obstructiva del sueño. También podemos ver si nuestro paciente es o no varón, y los varones tienen una mayor prevalencia de apnea obstructiva del sueño. Y luego existen una serie de características corporales y sobre todo a nivel maxilofacial que nosotros estamos muy acostumbrados a tratar. Vamos a poder ver si nuestro paciente presenta obesidad, si presenta acúmulos adiposos a nivel del cuello. Vamos a poder ver si es un paciente que presenta una clase 2, y una clase 2 es que existe un hipodesarrollo de la mandíbula, una mandíbula que se encuentra retrognática y que por tanto favorece que la vía aérea se encuentre estrechada. Si presenta un paladar estrecho, y por tanto ese paladar estrecho no va a permitir que la lengua se coloque en la posición adecuada, de manera que esa lengua se va a ir hacia atrás y va a favorecer una obstrucción de la vía. Todo eso son características que el odontólogo está súper acostumbrado a tratar, sobre todo el ortodoncista está muy acostumbrado a verla y a tratarla. Entonces para nosotros es relativamente sencillo ver un paciente entrar en el consultorio y sospechar. Y si sospechamos, incluso sin sospechar, pero no nos cuesta nada en nuestro cuestionario de salud, agregar la pregunta de si usted ronca o le han dicho que ronca. Y nos vamos a sorprender de la cantidad de pacientes que nos dicen sí. Sí. Iba a decir algo, voy a activar de nuevo el audio. Listo, Gracias. doctor Cortés. Sí, ya todo lo que dijo la doctora Ana es que les decía, nosotros en una consulta de rutina además tenemos la orofaringe, ¿no? Cuando el paciente abre la boca, vemos esa zona de colapso donde se juntan las amígdalas, la base de la lengua, el paladar blando, ¿no? Si las amígdalas están inflamadas, hay una escala que se llama Malampati donde vemos el grado de obstrucción nada más con que el paciente abra la boca, y como decía la doctora, hay una escala de Epworth que consta de 11 preguntas muy sencillas de llenar y que les puedes dar a los pacientes en lo que llenan la historia clínica, o al paciente que te responde que sí ronca, ¿no, doctora? Así es. Y ahí empiezas con, pues a indagar un poco, a encauzar al paciente y a tener información, ¿no? De si puede o no presentar, puede tener riesgo o no de tener desde ronquido hasta una apnea severa, ¿no? Sí, bien, bien. Pensaba en el carácter interdisciplinario que tiene la medicina dental del sueño, por todo lo que había comentado y hablado la doctora Ana, de cuántas, digamos, comorbilidades y enfermedades están asociadas por ejemplo, a la apnea obstructiva del sueño. Y esto es parte también importante del libro, porque, bueno, se ve realmente el carácter interdisciplinario de cómo se aborda desde la odontología a otras y cómo se ayudan otras especialidades para el tratamiento de estos trastornos del sueño, ¿no? Sí, así es. Yo pienso que, de hecho, y por ahí lo menciono, que es la medicina del sueño es donde convergen todas las especialidades, ¿no? Todo, incluyendo a la odontología. Entonces, hay pacientes que tienes que llevar con un multitratamiento, ¿no? Multidisciplinariamente con psiquiatra, con psicólogos, ya mencionábamos lo del bruxismo, con el neumólogo ya también estamos trabajando al combinar el CPAP y el dispositivo de avance mandibular, ¿no? Con neurofisiólogos que están atendiendo también situaciones un poquito más complicadas con medicaciones para el insomnio, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto, los bariatras forman parte multidisciplinaria, incluso los nutriólogos,
¿no? Entonces, es donde convergen todas las especialidades médicas, incluyendo y de manera muy importante, cabe resaltar, creo yo, a la odontología hoy en día, ¿no? Bien, bien, porque claro, es que tienen, digamos, estos abordajes y tratamientos que dan los odontólogos eh, pueden, digamos, resultar más efectivos o es así como, digamos, con la ayuda o con la colaboración de otras disciplinas que se puede hacer. Hablando del libro, para un poco para cerrar esta charla, hablando un poco del libro, pues quería comentarles a los asistentes. Yo tuve la oportunidad de revisar el libro y hay temas sumamente importantes, no solamente el del bruxismo o el de la pandemia que comenzó hace 2 años. También habla acerca de los ciclos normales del sueño en humanos, esas características y tratamientos de la apnea obstructiva del sueño. Y un tema que me pareció bastante curioso porque no sabía que era un trastorno o que ni siquiera tenía conciencia de que existía, que era la sexomnia, en donde pues ustedes también escribieron un capítulo sobre ello, ¿no? Es un libro, Odontología en Medicina del Sueño, Clínica, Interdisciplina y Pandemia. Es un libro que a mí me pareció útil. Para mí, que no soy especialista en odontología ni en trastornos del sueño, me pareció sumamente interesante, sumamente, digamos, abarcaba una gran cantidad de fenómenos y de cómo se trataban estos fenómenos. De verdad que muchísimas gracias, doctores, por esta, digamos, por este libro, que realmente es bastante, bastante interesante. No sé si quieran agregar alguna otra cosa, doctores, algunas palabras que quieran darnos a los asistentes. Bueno, yo simplemente agradecer a todos los asistentes, por supuesto a Molca por el apoyo y por permitirnos este espacio y evidentemente al doctor Juan Manuel Cortés, pues porque fue el precursor de todo y bueno, y siempre estamos en contacto intentando, como bien ha dicho, seguir investigando y avanzando en términos de medicina del sueño. Bien, Oh, muchas gracias, gracias a todos. Por ahí está la doctora Liliana Ferrari, la amiga doctora Liliana. Esa es la única que veo, y a la doctora Ana y a Félix. No, muchas gracias, Félix, gracias a Editorial Amor, que este trabajo pues lleva, o sea, fue mucho trabajo, ¿no? Fue alrededor de 4 años de estar, pues luego se atravesó la pandemia y lo que ocasionó que todavía se alargara más, ¿no? Pero incluso para que llegaran los ejemplares a México fue un problema porque se atoró por ahí el barco, o sea, fue un relajo con esto de la pandemia. Entonces, la verdad es que tenerlo acá en México y ya poderlo compartir, pues nos llena de mucha satisfacción. Y pues, como dice la doctora, seguiremos trabajando. Estamos ya en la segunda etapa, ¿no? En el segundo libro. Esperemos pronto tenerlo y que pues sea de igual o mayor calidad, ¿no? Y pues gracias por el apoyo. Los invitamos a la academia también, a que chequen nuestras redes, chequen nuestra oferta académica. Y pues un abrazo a todos. Gracias a todos los que están conectados. no, gracias a ustedes, doctores, por su tiempo y bueno, por compartir sus conocimientos sobre este tema. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias también a los asistentes y bueno, estamos aquí siempre pendientes de todo lo que tenga que ver con la actualización médica. Muchísimas gracias a todos Gracias, gracias a todos. y gracias a ustedes, Gracias. doctores. Buena Muchísimas tarde. gracias. Bye. Chao. Bye. Chao.